tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día, me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenido a Salud para Todos. Tenemos un tema que, bueno, debemos conocer, saber más de él y esta hora la vamos a destinar a hablar acerca de carcinoma en huesos. Vamos a ver esta información para comenzar el programa y regresamos para comentarla. El carcinoma en huesos es un tipo de cáncer óseo poco común, ya que la mayoría de los cánceres que afectan los huesos son de metástasis de otros tipos de cáncer, como el de mama, pulmón o próstata, en lugar de originarse en el hueso. Existen varios tipos principales de cáncer óseo primario, entre ellos el osteosarcoma, que afecta principalmente a niños, jóvenes y se desarrolla en los huesos largos como el fémur o la tibia. El condrosarcoma, que se origina en las células del cartílago y es más común en adultos mayores. El sarcoma de Ewing, que es frecuente en adolescentes, adultos jóvenes y afecta huesos y tejidos blandos cercanos. Los síntomas más comunes incluyen dolor óseo, que es persistente, pero además empeora con el tiempo, inflamación o una masa palpable en la zona afectada, fracturas sin una causa aparente debido a la debilidad ósea, fatiga y pérdida de peso involuntaria en casos avanzados. El diagnóstico se confirma con estudios como radiografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y biopsia. El tratamiento varía según el tipo y la extensión del cáncer e incluye cirugía, quimioterapia y radioterapia. Muchísimas gracias por esta información y bueno, les voy a presentar al doctor que nos acompaña esta hora en Salud para Todos. Estamos dándole la bienvenida al doctor Ernesto González Orduña, él es oncólogo. ¿Cómo le va? Qué gusto volver a verlo, doctor. ¿Cómo está? Hola Gaby, muy bien, buenos días y buenos días también a tu auditorio. Pues ya vi la introducción, creo que ya con eso terminamos. No, ¿qué pasó, doctor? ¿Ya está dicho todo? No, es que sabe que apenas estamos comenzando. Sabe que un panorama general y ahorita vamos a ir al detalle. Vamos a iniciar preguntándole, ¿qué es un carcinoma, doctor? Bueno, hemos comentado que es el crecimiento, la reproducción permanente, perenne, infinita de una célula enferma que no tiene freno y 1 se convierte en 2, 2 en 4, 8, 16 y no hay el gen, está alterado el que frena, ¿no? O está alterado el que multiplica el crecimiento. Entonces cualquier carcinoma se distingue por un crecimiento errático, deforme, infinito de las células, O sea sea, de hueso o donde sea. crece de una manera desmedida y no hay algo que lo detenga. Es correcto, tal cual. El sistema de defensa busca detenerlo, detecta una célula extraña, la marca, llega a otra que a manera de Pac-Man la identifica y la engulle como un Pac-Man. De hecho, el juego de Pac-Man viene de ahí, de las células que engullen y destruyen a las células enfermas, pero la reproducción le va ganando a la destrucción, entonces es una competencia entre sistema de defensa, sistema inmune y multiplicación infinita. Entonces el sistema inmune, por más que quiera engullir, como la multiplicación es muy veloz, le va ganando, Tal le va cual, ganando. tal A ver, cual. entonces ahora, ¿qué es un carcinoma de huesos y qué lo diferencia de otros tipos de cáncer óseo? Bueno, el cáncer de huesos original, como el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, que se escribe Ewing, pero Ewing. por pronunciación, un poquito los oncólogos lo pronunciamos como en el original, ¿no? El sarcoma de Ewing, el condrosarcoma son los 3 más frecuentes cánceres de hueso, se originan ahí, en el hueso está el defecto. Y hay otros que llegan a ese sitio provenientes de otro lado. Los 2 más clásicos son en la mujer, cáncer de mama, que se origina, por supuesto, en ese órgano y viaja al hueso. Entonces el hueso tiene cáncer, pero se origina en la mama. Y en hombres, el de próstata. Primer lugar de metástasis, primer lugar a donde va a viajar, el hueso. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué viaja al hueso y no a otra parte del cuerpo? Bueno, esa pregunta no tiene una respuesta tan exacta, pero tiene una afinidad por alguna razón, o a lo mejor sí la tiene y yo la desconozco, ¿eh? El por qué. Simplemente se absorbe en la sangre las células. Bueno, se absorbe es un decir. A ver, cáncer de próstata. Entre una y otra célula del vaso sanguíneo penetra una célula cancerígena. Esa célula cancerígena penetra hacia un capilar y entonces el capilar se la lleva por el sistema venoso y, bueno,
llega al corazón generalmente y del corazón circula hacia todo el cuerpo, pero por alguna razón que desconozco tiene más afinidad por el hueso, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, pero desconozco la razón, pero ahí se sitúa. Si hay algún oncólogo oyéndonos y lo sabe, pues que nos hable, ¿no? O un genetista que nos diga el por qué. Que diga el por qué, claro, claro, por supuesto. Y ahora, ¿este es un tipo de cáncer frecuente o se considera una enfermedad rara, extraña? En términos generales es una enfermedad rara. Sobre todo el cáncer de hueso es más predominante en niños, como el sarcoma de Ewing, y el osteosarcoma, niños jóvenes y adultos jóvenes, y el Ewing, niños y adolescentes, sobre todo está en esa edad. Y puede dar en cualquier hueso, a ver en qué hueso da, que cuesta más trabajo quitarlo de ahí, ¿no? Al grado que si da en un hueso inaccesible, en un sitio inaccesible, donde el riesgo de una cirugía es mayor, habría que darle. La base es quimioterapia y el complemento es la radiación, si está inaccesible ese sitio óseo, ¿no? Imagínate un tumor en la unión del agujero en el cráneo, y que, bueno, es agujero occipital y la unión de la vértebra. Imagínate que le da en esa vértebra el famoso atlas que sostiene, o en la base, ahí en esa unión, ¿cómo lo operas? No, ¿Cómo pues lo está quitas? muy complicado. Se vuelve muy complejo y entonces hay Sí. que darle quimio y radiación. En cambio, si sale en el fémur, quitas el tramo de fémur con el músculo alrededor para que salga dentro de tejido sano y luego con una prótesis sustituyes el hueso. Entonces hay un abismo de diferencia dependiendo dónde Claro, da. dependiendo la Sí. zona. Y es que eso le iba a preguntar acerca de ¿qué hacemos? ¿Se retira el hueso? Bueno, es lo que acaba de explicar, pero esa era mi duda. La base, todos los casos requieren individualizarse porque hay algunos que la cirugía va primero, en otros la quimioterapia va primero. Entonces, dependiendo del tamaño, el sitio, se decide según el propio protocolo qué va primero, ¿no? En la mayoría de los cánceres óseos, en términos generales, primero va la quimioterapia, al menos en el de Ewing y osteosarcoma. Ahora, si es pequeño y se puede retirar con cierta facilidad, pues entonces primero la cirugía. Eso es en términos generales, ¿no? Sí, claro, y como bien mencionaba, y esto sucede en todos los casos, ¿no? Una atención es completamente individual, ¿no? Cada caso de estudio hay que checarlo, revisarlo y observar cuál será el tratamiento óptimo, ¿no? Para tratar este padecimiento. ¿Cuáles serían, doctor, los factores de riesgo más comunes para desarrollar carcinoma en hueso? Estrictamente no hay factores como a la mano que digas, oye, pues es que no come frutas y verduras y ahí tenemos un problema. Es que emocionalmente trae problemas y crece un cáncer. Es difícil hallar un factor predisponente. Hay factores genéticos de plano que son factores muy fuertes para desarrollar cáncer, pero estos factores genéticos realmente son raros. Por ejemplo, una enfermedad Li-Fraumeni, que es una alteración en el gen TP53, que es un gen supresor del crecimiento. Si el gen está alterado y no suprime el crecimiento, entonces la célula se va a reproducir porque hay una alteración en el gen. Bueno, pero esta enfermedad también es muy poco común, ¿no? O otros síndromes raros que hay predisponentes que también son eso, raros. Ahora, el único que parece que realmente es un factor que sí es una intervención humana es la radiación. Le dan radiación para la mama y años después puede desarrollar un osteosarcoma en la costilla, ¿no? Ajá. O le dan radiación en la pierna porque tuvo un tumor, un cáncer de tejidos blandos. El cáncer le fue muy bien, se operó, le dieron radiación porque lo ameritaba, todo es protocolo. Y años después, ahora tiene un cáncer en el hueso, ¿no? Porque la radiación, entre más alta es la dosis, más predisposición al cáncer óseo. Ese sería como el único detectado de la intervención del ser humano.
Los demás parece que no hay factores poderosos que digas. Y por lo tanto la prevención se vuelve un problema, porque si nada lo causa, oye, no te des radiación para tal tumor, riesgo-beneficio. Es que me beneficia la radiación para este tumor y tiene un pequeño riesgo, finalmente es muy pequeño riesgo para cáncer de hueso después. Riesgo-beneficio, date la radiación ahora, ¿no? O no te la des por lo demás. Entonces, a ver, regreso un poquito y me vas a preguntar de tratamiento o me adelanto. Aquí hay pacientes, a ver, estamos hablando de un jovencito de 15 años con un tumor en la rodilla, con un tumor en el macizo facial. Hace una semana operamos a una jovencita de 18, creo, con un sarcoma de Ewing. Fíjate bien, estamos en las fosas nasales, la pared lateral izquierda de la fosa nasal, con este osteosarcoma de Ewing y los cornetes también invadidos por el cáncer, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, ¿qué hacemos antes de tomar una decisión? Y yo lo recomiendo que se haga no solo para eso, sino para muchas cosas, sesión clínica. Se invita a 2 o 3 cirujanos oncólogos, al oncólogo médico, que es el que da la quimioterapia, al radiooncólogo, si es el caso, se sesiona. Ya desde antes se enviaron imágenes, se puso el contexto del caso clínico y entonces este grupo de personas analiza, se reúnen, revisan a la paciente en ese momento y ya todo el mundo viene estudiado de cómo va a manejar, cuál sería su mejor opinión sobre esto, se conjuntan las opiniones y se decide. Definitivamente, si se puede operar, primero cirugía. Definitivamente primero quimioterapia. Es decir, se individualiza tanto el caso que es mejor buscar, pero no opiniones de uno, No, sino todas en conjunto, porque obligas al médico a llegar estudiado. Claro. Entonces ya llega estudiado, oye a sus compañeros, compagina lo que estudió con lo que ellos estudiaron y generalmente una sesión conjunta, es la opinión se conjunta en el 100%. Es difícil que alguien diga, no, yo no estoy de acuerdo, definitivamente primero cirugía, sino el consenso, el contexto hace que todo el mundo se vaya por el camino más sensato, más óptimo y eso. Y eso ocurre frecuentemente en cánceres de hueso. ¿Cómo decides tú solo qué hacerle a un jovencito de 15 años en un cáncer en una situación difícil anatómicamente? Claro, sí se necesita este contexto, por supuesto, ¿no? Porque se trata de darle el mejor tratamiento a la persona que va a ser intervenida. Vamos a hacer, doctor, amigos, ¿qué les parece? Una pequeña pausa, es breve, les recuerdo. Si tiene alguna duda o alguna pregunta, puede hacerla vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Continuamos en Salud para Todos. En 2022 se registraron 89.574 defunciones por tumores malignos en el país, representando el 10.6% del total de fallecimientos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Salud para Todos. Estamos hablando de carcinoma en huesos con el doctor Ernesto González Orduña. Doctor, ya llegaron preguntas del público y les vamos a dar salida. ¿Qué les parece? A ver, dice, doctor, ¿existen etapas del cáncer? ¿Cómo lo detengo? Sí, definitivamente. En cualquiera, no solo de hueso, existe la etapa 0, la etapa 1, 2, 3 y 4. Casi todos los cánceres tienen 4 etapas y subetapas. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer diagnóstico y dar la etapa, porque de acuerdo a la etapa es el tratamiento. Etapas menores, la 1, la 2, mucho más tratables, curables. Etapa 3 y 4, más difíciles, ya menos personas se curan. Entonces, apenas detecto un detalle, por ejemplo, una bolita en la mama, apenas detecto eso y definitivamente esa bolita en la mama me causa que si no la investigo y resulta un cáncer, crece la bolita,
se va la enfermedad a la axila, se puede ir al hueso, y yo sigo con la bolita relativamente pequeña. Entonces, la pregunta que hace nuestra persona en el público es, en cuanto veas crecer una bolita, acude con el oncólogo. A ver, yo les digo a muchos pacientes, envíame una foto. Envíame una foto para que yo te diga si es urgente o no. Tú me envías una foto y yo te digo, a ver, ese lunar no, ni hay que tocarlo, no te preocupes. Ya ni viniste a consulta, no te costó nada. Ya dices, bueno, es que como leí, como vi, como hice, estuve en un programa. Entonces puede no costarte nada hacerlo. A veces la paciente dice, es que estoy muy preocupada, doctor, pero tampoco tengo dinero. A ver, ven, te veo y en 10 minutos te digo. Y o no te cobramos nada, o te cobramos la mitad, o te cobramos la tercera parte de la consulta y ya saliste del apuro. Pero ven, es que detectar a tiempo etapa 1 es curación, es curación. Es la diferencia. Sí. Siempre insistimos eso, ¿no? Obviamente la medicina preventiva siempre será lo mejor, pero todos los padecimientos en etapa 1 o 2, el tratamiento se facilita mucho más. También preguntan, ¿el cáncer de hueso tiene síntomas? Es decir, ¿cómo lo prevengo si mi mamá tenía cáncer de seno? Bueno, cuando el problema viene de ahí, ya hemos comentado que el hueso es el principal sitio en donde va a viajar un cáncer de mama, ¿no? Se le pregunta a la paciente, ¿te duele alguna parte del cuerpo? Porque si la paciente está, oye, ¿por qué te sobas? Es que me duele. Cuidado, ahí ya puede tener una metástasis en el hueso si viene de cáncer de mama, ¿no? Entonces, esa enfermedad en los huesos sorprende 10 años, 15 años después. ¿Y qué significa? Que una célula siempre estuvo ahí, la quimioterapia no logró destruirla y la célula siempre intentó crecer. Pero en ese intento de crecer, el sistema de defensa, el sistema inmuno, no la deja multiplicarse. Entonces ya va 2, 4, 8 células y regresa a 4. Ya quiere 8 y la regresa a 4. Quiere 8, la regresa a 6. Ahora va para 12. Entonces se está peleando por años hasta que un buen día le gana y empieza a crecer más rápido que lo detiene, ¿no? Y se va a manifestar con dolor. Y la segunda manifestación es, me fracturé. ¿Cómo que? Es que me caí, pero ni siquiera me pegué fuerte y me rompí el hueso. Fractura patológica. Oiga, doctor, ¿qué es lo que le pasa? O sea, si tuviéramos aquí un hueso, ¿no? Cualquiera, ¿qué es lo que le pasa? Porque, bueno, un hueso no se puede inflamar, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que le sucede? O sea, viéndolo, o sea, un hueso con carcinoma, ¿qué le sucede? ¿Se hace poroso? ¿Le salen manchas? ¿Qué le sucede? Sí crece. Definitivamente la manifestación primaria es el crecimiento. Puede ser primero un crecimiento interior, bueno, pues no, físicamente en la radiografía o la tomografía, pues puede salir ahí un crecimiento, pero generalmente crece hacia afuera y va distorsionando la corteza del hueso, que duele, porque normalmente siempre duele el cáncer de huesos, duele el hecho que la cubierta del hueso, se llama periósteo, es transparente. Cuando tú tomas un hueso, es brilloso. Esa capa brillosa, que es prácticamente un unicelular, una célula plana, es la que tiene las terminaciones del dolor. Así que cuando el hueso irrumpe hacia afuera, la estira. Y ese estiramiento duele. Y duele bien, duele bien. Un puntapié acá, el hueso te duele en la espinilla o un golpe porque se lesiona y esa lesión tan pequeña, microscópica, dispara y estás con el dolor de un puntapié bien puesto, ¿no? Entonces el clásico de cualquier cáncer de hueso es que duela. Y si es metastásico también duele, pero si es por volumen, porque adentro el hueso no tiene nervios, entonces no lo sientes, sino la capa externa. Sí. Es la que, bien. Sí. Ahora, dice, ¿en cualquier hueso puedo dar cáncer o existe alguno en el que inicie? Bueno, cuando es cáncer primario de hueso, como los ejemplos de osteosarcoma, de sarcoma de Ewing o Ewing, por su escritura en español,
o condrosarcoma en general da en el hueso y puede ser literal cualquier hueso. En general tienen más afinidad por tibias, fémures, húmeros en general, pero puede dar en cualquiera de los, 208 huesos del cuerpo, en cualquiera de ellos puede dar. Sí, puede dar en cualquiera. Y cuando viene de metástasis, también en general se puede ir a cualquier hueso. En próstata y en mujeres con cáncer de mama y cáncer de próstata hombres, la afinidad es más por la columna, fíjate. Por alguna razón llegan más a la columna las metástasis, pero pueden ser en cualquier hueso. Bien, ¿la osteoporosis puede estar ligada al carcinoma? No es factor predisponente. No. No lo es. Bien, gracias por participar con nosotros. Les recordamos, si tienen más preguntas, vía telefónica, vía WhatsApp, vía Facebook. Doctor, ¿cómo se puede diferenciar el dolor óseo normal, ¿no?, de un posible síntoma de cáncer? Bueno, aquí apuntamos sobre todo, por un lado, a los niños y jóvenes. Tienen el dolor clásico del crecimiento. Entonces los huesos crecen y duelen. Entonces es un dolor tolerable. De la escala del 0 al 10, a lo mejor duele un 2, un 3 y anda con algo de dolor. Un cáncer suele tener un dolor al inicio cierto, de un 2, 3, pero sube a 5, 6, 9 y 10. Ya después es insoportable el dolor. Entonces no hay un punto en el que se pueda distinguir un dolor de crecimiento de un cáncer óseo. Ahora, es poco frecuente. Sin embargo, si el dolor persiste, sobre todo, si es simétrico, se entiende que no es malo por definición. Sí. Pero si está persistentemente doliendo, ya lleva 2, 3 semanas, no, es que me duele, el médico deberá indicar una radiografía. La radiografía es lo mejor para ver la distorsión del hueso. Entonces, si hay una duda, el médico tendrá que indicar una radiografía ante la duda. Es que duele y lleva el dolor en un solo sitio, sea en el brazo, sea en aquí, no, es que me duele el hombro, mira, hasta muevo y me duele. Radiografía. Ya no te esperes mucho, porque te pueden detectar un tumor de apenas 1, 2, 3 centímetros, que esperar a que crezca, sigue con el dolor y ahora ya se le nota una bola. ¿De qué tamaño estará? No, pues claro, por supuesto, siempre hay que hacerse… Dolor persistente en un solo sitio, más vale una radiografía. Más vale revisarse. Sí. Ahora, justamente, ¿qué pruebas se utilizan para diagnosticar esta enfermedad? Cierto, la radiografía es la base porque además es muy económica, muy rápida y literal, tú la ves y dices, ay, el hueso ya hizo un chipote acá. Ajá. Ahora, puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Tienen características especiales para decir es bueno y es malo. Solo diré una muy clásica, que la cubierta del hueso empieza a formar como cáscaras de cebolla y se llama así, imagen en cáscara de cebolla. Eso es cáncer hasta no demostrar lo contrario, es la más típica, pero hay muchos tipos de imágenes. Por supuesto, viene y se complementa o con una tomografía, cuando ya se salió del hueso va a invadir el músculo y está muy cerca de los vasos sanguíneos. Entonces… O sea, ese Bachmann sigue… Sí, invade, que es otra de las características del cáncer. Lo complementamos porque hablando de cáncer en general es o invade localmente lo que le vayas poniendo, sí, o se mete entre las células del vaso sanguíneo y viaja lejos por los vasos sanguíneos. Regresa la sangre al corazón y del corazón sale a todo el cuerpo. Así que puede llegar a cualquier parte del cuerpo en ese viaje. Y la última, el sistema linfático, ese sistema de drenaje de pequeños túbulos que succionan la humedad que la sangre no se llevó. Ese sistema que succiona la humedad es el sistema de vasos linfáticos que, por ejemplo, en las piernas llegan y hacen un relevo en los filtros que conocemos como ganglios linfáticos. Entonces ahí se filtran las partículas que se recogieron microscópicas inertes, pero también se filtran microbios o se filtra una célula cancerosa, ¿no? Entonces el cáncer puede tener manifestación de crecimientos ganglionares.
es un poquito como viaja el cáncer, ¿no? Ujú. Y de esos ganglios después puede pasar a los que siguen, ya están en la cavidad abdominal, y de ellos los que siguen están en la línea media, y de ahí a los que siguen en el tórax, y ahí se va por escalas, y tarda meses normalmente, y a veces años en dar el siguiente salto, porque el cuerpo siempre lo está destruyendo, siempre. Solo es que le ganó la batalla al cuerpo. Por eso pienso y digo, a ver, si alguien tiene un padecimiento oncológico, tiene que ver mucho con cómo alimento a mi sistema inmune, ¿no? Esto es una alimentación muy balanceada, vitaminas, minerales, todo, y cómo lo dirijo desde mi mente, porque claramente el sistema inmune trabaja, le des órdenes o no, es autónomo. Pero ¿qué tal si aparte de eso tú meditas y activas tu sistema de defensa todas las noches y dices, antes de dormirme, 5 minutos para que durante la noche limpie cualquier célula cancerosa que se esté formando, Que se ¿no? esté formando, qué barbaridad. Hay que hacerlo, Por eso la importancia, ¿no? Ello hay que hacerlo. Vamos a hacer una pausa también. Claro. Nosotros, doctor, regresamos. Es muy breve en Salud para Todos. La tasa de las defunciones por tumores malignos ha aumentado en la última década, pasando de 62.4 defunciones por cada 100.000 habitantes en 2012 a 68.92 en 2022. Enfrentar un diagnóstico de cáncer óseo puede ser desafiante, pero los avances en la medicina han permitido mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. El tratamiento depende del tipo y la etapa del cáncer, pero generalmente incluyen una combinación de cirugía, quimioterapia y radioterapia. La cirugía busca extirpar el tumor sin afectar la movilidad del paciente, mientras que la quimioterapia y la radioterapia ayudan a eliminar células cancerígenas y reducir el riesgo de recurrencia. En algunos casos, se recurre a terapias dirigidas o inmunoterapia para fortalecer la respuesta del cuerpo contra la enfermedad. El apoyo emocional y la rehabilitación también son fundamentales para la recuperación. Terapias físicas, psicológicas y acompañamiento de familiares y especialistas ayudan a los pacientes a afrontar los desafíos del tratamiento. La detección temprana sigue siendo clave para un pronóstico favorable, por lo que es importante acudir al médico ante síntomas como dolor persistente o inflamación inexplicable. Gracias a la invención y la involucración en oncología, cada vez más personas logran vencer el cáncer óseo y llevar una vida plena. La información y el apoyo adecuado pueden marcar la diferencia en la lucha contra esta enfermedad. Gracias por esta información y hablando de este tema nos acompaña el doctor Ernesto González Orduña. Doctor, ¿en qué casos es necesario realizar una biopsia ósea? Bueno, cuando se sospecha en la imagen cáncer óseo, la imagen da mucha información si hay sospecha de cáncer óseo o no la hay. Ahora, en temas benignos hay tumores buenos del hueso que se tratan. Por ejemplo, se quita todo lo enfermo del hueso y si hay cabida se coloca un cemento óseo. Literal, es un resane, haces un hoyo y colocas el cemento óseo. Entonces puede decirse que en la mayoría de casos, y sobre todo en el 100% de los casos donde se sospecha cáncer óseo, hay que ir a tomar una biopsia. Es inevitable, porque si no, no hay diagnóstico. No hay diagnóstico. Hay variedades y las variedades se tratan diferente una de la otra. Hay que ir por el diagnóstico con la biopsia. Bien, ahora, ¿sí es posible detectar este cáncer en etapa temprana? Sí, definitivamente sí. Si la manifestación es el dolor y empieza a doler, han pasado un par de semanas y no se quita el dolor, radiografía y podemos tener un tumor de 1, 2, 3 centímetros, que en general es etapa temprana, todavía no habrá viajado. Si se le pone atención, hemos dicho antes, a un dolor en un solo punto, ¿frecuente? Que esté prácticamente persistente. Sí, tomo una pastilla, se me quita, pero pasa el efecto y me empieza a doler otra vez.
radiografía. Es que hay algo. Porque si yo me espero a tocarlo, imagínate el hueso, en este caso este hueso, lo que va a tardar en crecer y empujar toda la musculatura para que sienta una bola No, acá. pues entonces Ya, avanza y sí. ya está como en Entonces una etapa avanzada. El dolor, oye, me duele, pero no me toco nada. Bueno, ¿ya cuánto llevas de dolor? No, pues llevo como 4 semanas y ya tomé pastillas. Radiografía. ¿Y pero cómo? Radiografía. Que no salga nada, bueno, ya descartamos que el dolor sea de hueso, ¿no? Entonces, ¿de qué es? Bueno, ya veremos otra Ya cosa, veremos pero qué. de hueso no fue. Sin la radiografía no dice nada. Es que es un examen muy económico, una radiografía simple. Pues sí, y con ella podemos detectar algo, ¿no? A ver, doctor, preguntas del público, gracias a las personas que se están comunicando con nosotros. ¿Todos los tipos de cáncer son curables y en qué etapa pasa esto? Todos los tipos son curables, sí, y normalmente pasará en la etapa 1. Cuando la etapa 2 ya podemos decir, a ver, el 80% se curan a largo plazo y el 20% recaen otra vez con enfermedad. En la etapa 3, bueno, ya cambia mucho. A lo mejor la mitad se curan y la mitad va a volver el tumor, ¿no? Y la etapa 4, pues generalmente más bien se curan poquitos, ¿no? Dependiendo del tipo de tumor y todo. Entonces, entre más baja la etapa, mayor curación. Así que la respuesta es sí, sí se cura. Al final, sí se detecta a tiempo. Dado que no se puede prevenir, detectar a tiempo. Claro, muchas personas preguntan ello, ¿no? Porque hay algún cáncer que ataca a cierta persona que es joven, deportista, que se alimenta de manera correcta, etcétera, y a lo mejor la consume y otra persona, a lo mejor de edad avanzada, en condiciones físicas no tan buenas y está respondiendo al tratamiento. También son ciertas incógnitas, ¿no? ¿Qué pasará ahí? ¿Es el tipo de cáncer o qué pasa? Sí, el tipo de cáncer lo va a determinar todo. Hay cánceres muy agresivos que ya se operó, vuelve a salir en el mismo sitio y bueno, lo siguiente es muchas veces pasar a la amputación. Nosotros rara vez hacemos una amputación por cáncer óseo porque siempre hay una forma de lograrlo quitar y conservar la extremidad o la extremidad. Creo que a veces el médico se derrota porque los vasos sanguíneos aparecen en el paso y dice, pues es que ya agarró un vaso sanguíneo. Y la respuesta es, bueno, pues entonces quítale el tramo de arteria y que se le ponga otra en ese momento. Una prótesis Claro. de arteria aparte de una prótesis en el hueso o en la rodilla. Entonces solamente es una prótesis que generalmente nosotros poníamos antes, pero ya de 10 años para acá, no menos, como 8 años para acá, ya le pedimos al angiólogo que coloque ese tramo de arteria, ¿no? Que al final es lo más fácil del mundo, ya quitaste todo, lo último que quitas y cortas es la arteria y en ese momento ya está con unas pinzas especiales o ligaduras, el angiólogo llega y le da sutura de un lado y del otro y ya hizo su trabajo. Y dices, bueno, ya se había hecho todo el trabajo, el otro amigo llegó y nada más empalmó, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ¿quién tiene la licencia para hacerlo? Pues el angiólogo, entonces que venga sí. y que lo haga. Claro. Y claro, en una urgencia nosotros tenemos seguido no, hemos tenido como 10 rupturas de vaso espontáneo por alguna cirugía después de radiación o algo, o porque el vaso se limpió tanto que quedó débil y después de un día ¡pum!, hizo un orificio y se salió la sangre. Y ese, por ejemplo, es una urgencia y ese lo hacemos nosotros. No esperamos a que venga el angiólogo, si no se va a desangrar. No, eso se tiene que hacer ¿no? de la manera más rápida posible. Sí. A ver, doctor, también le preguntan, tengo un diagnóstico de cáncer de estómago de primer grado. Me dice el doctor que tengo mucha posibilidad de salir, pero mi estado de ánimo no me deja levantarme. ¿Perdón, dijo estómago? Sí. Ok. El cáncer de estómago, bueno, si se encuentra en etapa temprana, 1 o 2, es altamente, en términos generales es altamente curable, ¿no? Algunos pacientes recibirán quimioterapia y uno que otro radioterapia, dependiendo el sitio en el que esté, dependiendo la cirugía, en dónde, cómo se hizo y todo. Entonces, yo creo que la mejor recomendación es, a ver, ¿ya te trataste o te estás tratando? El estado mental lo es todo. Es decir, las circunstancias no van a tomar de mi vida.
Yo soy el que crea las circunstancias momento a momento. Yo soy quien elige cómo sentirme. Puedo requerir las competencias de un psicólogo, de un psicoterapeuta, para revisarme por qué estoy tanta energía jala este problema en mi vida. Pero si en general yo estoy bien y tengo un toque de depresión, pero me siento cabizbajo, a lo mejor lo que requiero no es un psicólogo, requiero un coach de alta gama. Un coach de alta gama es una persona altamente especializada para manejar esa parte de tu vida en la cual dices, bueno, disfruto el aquí y el ahora y cómo creo y construyo el futuro. Uh-huh. Eso es más de los trabajos, siento yo, de un coach de alta gama, porque ahora todo el mundo es coach, ¿no? Bueno, eso de que todo el mundo es un coach, bueno, eso creo que es hasta inadecuado. No, estoy hablando de un coach que lleva años en esto y que solo la interacción con él dices, no es posible que una persona pueda guiar a otra de una manera tan extraordinaria, ¿no? Y eso hace un coach de alta gama. Entonces, yo a veces les recomiendo esto, pero si hay depresión y todo, entonces vamos con el psicólogo. Y si hay una cuestión de que la depresión no sale, entonces definitivamente el psiquiatra, y es una combinación. Pero todo es un tema de estado mental. Sí, todo exactamente. Es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Junto con la atención. Es decir, ya se hizo la parte física, sí. Ahora viene la parte mental. La física al final es muy técnica. La cirugía, la quimioterapia. Doctor, pero es que fíjese, y luego viene la palabra el gran es tan trabajo. fuerte que cuando la escuchamos, ¿no? O sea, pensamos que es un sinónimo fatal. Entonces, mala fama, ¿verdad? Sí, de la palabra. Entonces, bueno, muchas veces las personas no lo quieren ni pronunciar y anímicamente afecta demasiado, además del daño físico. Sí, bueno, no puedo recomendar esto así tan abiertamente, pero cuando la paciente dice, a ver, yo tuve cáncer de mama, me hicieron esto y ahora me dedico a dar pláticas para empoderar a las personas de que no se derroten ni ante una enfermedad ni ante otras circunstancias, ¿no? Ya aprendí yo de que el estado mental lo es todo, ¿no? Uh-huh. Lo es todo. Incluso en situaciones extremas. Eso lo enseñó mucho la creación de la logoterapia por Viktor Frankl en el campo de concentración y su famoso libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Que sería el ser humano en busca de sentido, ¿no? Porque es hombre y mujer, ¿no? Entonces, claro, el sentido de la vida. El sentido de la vida y todo ese tema de la logoterapia. Entonces, oye, pues me tomó un taller de logoterapia y le encuentro mayor sentido a la vida. De por sí, mira, lo resumo así para no tomar del tiempo porque estamos en punto de salir para el próximo anuncio. A ver, cuando un paciente tiene un problema oncológico, es el trampolín perfecto para reordenar su mente, recentrar su mente y salir no solo del problema oncológico, sino ir mucho más allá, porque un cáncer es un quiebre en la vida, absorbe de mi tiempo, absorbe de mi dinero y una serie de cosas. Sí, pero también es un trampolín para pasar a un estado mental mucho más poderoso. Y la palabra poderoso quiere decir que lo puedo. Oye, hay este problema, lo puedo resolver. A lo mejor ya lo ubico como una oportunidad de talento, etc. Así que la idea es, tienes esta enfermedad, es un quiebre, es una especie de pérdida, es una especie y ahora de lo que se trata es, ¿y cómo yo le doy la vuelta y salgo mucho más en un estado mental más poderoso? De hecho, es el trabajo del médico, no lo va a hacer el médico, pero va a decir, adelante, ve con el coach de alta gama, ve con el psicoterapeuta, ve con los dos. Está muy profundo el problema, ve con el psiquiatra que te da una medicación muy suavecita y ahora sí vas con el psicoterapeuta, etcétera, etcétera, ¿no? Así es como se va tratando la enfermedad de manera anímica. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con más aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de carcinoma en huesos. Los cánceres más comunes en México son los de mama, próstata, cervicouterino y pulmón.
En 2022, el 52.4% de las muertes por cáncer corresponden a mujeres y el 47.6% a hombres. Un dato interesante, gracias por esta información. Seguimos hablando de carcinoma en huesos aquí en Salud para Todos. Doctor, le siguen preguntando, a ver, ¿el cáncer de hueso puede ser indoloro? Buena pregunta también. Yo creo que hay casos en los que el cáncer es indoloro y ya está presente, pero todavía no irrumpe la delicada cubierta, que es como una cáscara de cebolla, ¿no? Mientras no la ha irrumpido, el cáncer puede no doler, etapas muy tempranas. Y ahí sí, pues ni modo que a todos los niños hacerles radiografías, no de un hueso, de todo el cuerpo. Está complicado, ¿no? Así que sí puede haber cáncer con poco dolor o sin dolor, pero es demasiado pequeño, no es detectable porque no hay dolor. Claro, y sobre todo porque a lo mejor se detecta cuando están haciendo la revisión de otra cosa, que muchas veces sucede, ¿no? Correcto. Que vas a hacerte un estudio, una radiografía de algo, ¿no? Y al revisarla, pues también el doctor checa ciertas situaciones en hueso. Es correcto. Luego es por casualidad, serendipia, ¿no? Es la palabra que lo describe. Bien, doctor, no entiendo eso de que algunos tumores son malos y otros son benignos. ¿A qué se refiere con esto? Simplemente la palabra tumor la usamos los médicos en lugar de decir bolita. Ok. Masa podría ser otra, ¿no? Neoplasia es el técnico, lo técnico. Pero entonces, si hablamos de que es una bola, una bolita, pues si es bolita es porque es pequeña. Si es bola, pues normalmente ya es más grande. Cualquier bolita o bolota en el cuerpo puede ser mala, puede ser buena. Ya. Entonces, las neoplasias, que es el nombre técnico, pueden ser buenas o pueden ser malas. Las malas se reproducen infinitamente, aunque el cuerpo busca destruir lo más que puede y cuando le gana, pues ya explosiona y todo. Las buenas pueden crecer y detener su crecimiento. Las buenas generalmente nunca, bueno, vamos a usar el término nunca viajan a ningún lado, son buenas. Entonces es como la distinción de una y otra. De una y otra. Ahora, doctor, ¿cuáles serían los tratamientos más efectivos para este padecimiento? Bueno, hemos dicho que la base finalmente es la cirugía. Una cirugía grande, una cirugía amplia. Se requiere quitar el tumor, pero también se requiere quitar tejido sano hacia los lados. Y la recomendación son 2 centímetros de tejido sano. Si el tumor es del tamaño de este puño, ahora imagínate que le quitas tridimensionalmente 2 centímetros para cualquier lado. Se vuelve más grande. Lo que el cirujano ve es puro tejido sano. El tumor está dentro buscando 2 centímetros de distancia. Me refiero, la piedra angular en general es el tratamiento quirúrgico, pero no siempre se ejecuta en excelencia, pues. Y la quimioterapia es a veces el primer tratamiento o el complementario, sobre todo en los dos más frecuentes, osteosarcoma y sarcoma de Ewing, son los dos más frecuentes, son de la juventud generalmente, y así. Ahora, las mujeres que tienen cáncer de mama y tienen metástasis, generalmente cuando es en un solo sitio, lo que se hace no es operarla, lo que se hace es darle radiación. La radiación suele ser muy buena para las metástasis, tanto de hueso como de columna. Ejemplo, un paciente que tiene metástasis en la columna, la metástasis puede aplastar la columna, se sale el tumor de la columna y presiona los nervios que dan la movilidad o la sensibilidad. Entonces el paciente tiene mucho dolor o no puede mover una pierna porque le están comprimiendo la salida de los nervios en la columna. Así que la radiación combinada con quimioterapia a veces lo destruye también que recobra el movimiento y se quita el dolor. Solo como ejemplo. Bien, ahora, doctor, ¿existen tratamientos innovadores o terapias dirigidas que estén en desarrollo? Sí, la radioterapia con fotones es una de ellas, pero todavía no hay aparato en México. Tiene algunas ventajas que ni siquiera conozco, pues, pero en realidad es una nueva tecnología. Existe la congelación de tumores, ¿no? Cuando tenemos un cáncer pequeño, entonces, por ejemplo, en una costilla, ahí está en una costilla, ya se tomó biopsia y tiene un cáncer original de ahí. En lugar de operarse, se podría colocar
agujas de congelación, se libera la congelación a 150 grados y destruye el tumor. También destruye un poco del tejido colindante, pero ese cáncer pudo tratarse sin cirugía, nada más, colocando agujas y liberando frío. Esa tecnología ocasionalmente la usamos porque solo ocasionalmente hay tumores pequeños, ¿no? Claro. Generalmente son grandes y ahí ya la congelación, hasta 3 centímetros es el máximo, y hemos congelado de 4 y hasta 5 centímetros. Pero ya más, ya no. Ya no. Doctor, hemos terminado el programa, pero le agradecemos mucho que haya asistido y que nos haya comentado todo esto tan interesante. En pantalla estuvieron apareciendo los datos del doctor, si quiere hacerle más preguntas o consultarlo. Que tenga muy buen día. Gracias, buen día, Gaby. Gracias. Y a tu público, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ernesto González Orduña. Les recomendamos asistir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tenga buen día, nos vemos en la siguiente.